Hola, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Entre Héroes y Tumbas. El día de hoy nos encontramos en Acasochitlán, Hidalgo, pueblo mágico, recién un año, nombrado, ¿no? sí, del 2023. Pues ya es poco tiempo, pero de ser un pueblo con sabor, ahora es un pueblo mágico, bien merecido. Y me encuentro con Arturo Castelán, quien es nuestro invitado el día de hoy, y que te agradezco mucho, Arturo, el que hayas accedido a acompañarnos en esta visita al Panteón Municipal, pero que se llama... Estamos en el Panteón de San Francisco, un nombre que con el paso del tiempo ha ido olvidando la comunidad, y eso lo sabemos gracias a algunos documentos que están en la presidencia municipal, sobre todo registro civil y otros, donde se menciona que los cuerpos eran llevados justamente aquí, al Panteón de San Francisco. Y bueno, también hay que mencionar que tu labor como cronista del municipio es, creo que indiscutible, el que todos sabemos, o mucha gente sabemos que te dedicas a esto. Sí, gracias. Más allá de la tradición que igual preservas como parte de la panadería. Y bueno, pues por eso estás invitado hoy para acompañarnos y para explicarnos un poco sobre las tumbas, algunas de las tumbas históricas, claro, de este panteón municipal. Sí, dentro de lo que se puede hablar de la arquitectura de Acasochitlán es justamente este panteón. Por la antigüedad, por los monumentos, no es solamente una o dos, sino el conjunto, porque hay varias tumbas que son históricas, puesto que son anteriores al año de 1900, y otras que vale la pena. Hay datos curiosos, hay cosas interesantes, y además sigue siendo un espacio fundamental para la vida de Acasochitlán, ¿no? Claro. Curiosamente, para la vida de Acasochitlán, porque no es solamente el escenario para temas del último reposo de los cuerpos de las personas, sino que también ha sido escenario de algunas actividades justamente que buscan que la gente pues vaya perdiendo pues esta mala idea que tenemos, claro, ¿no? De lo que es un panteón. Terminan siendo espacios aquí, se han hecho celebraciones del Día de Muertos y bueno, algunos festivales, y la gente ha venido a hacer recorridos. Entonces es un espacio que la gente poco a poco se ha ido familiarizando con él y lo disfrutan de alguna forma, ¿no? O lo disfrutamos. Y perderle el miedo, ¿no? Lo que te decía, sí, justo antes de que nos reuniéramos para poder grabar, que un poco la intención de Entre Héroes y Tumbas es eso, quitar el estigma de lo paranormal, nada más en los panteones y estas energías, sino que también es un lugar de descanso, un lugar de reflexión. Y bueno, sí, a veces los panteones también son para eso. Sí, agradables, por cierto. Tranquilos. Bueno, en lo particular me gusta mucho. Pues vamos, los invitamos. Ahí está el buen Jaime grabando. Ok. Pues de entrada, platicarles de la reja de acceso. Es una reja muy antigua. Es de finales del siglo XIX. Y desafortunadamente con el paso del tiempo se han ido perdiendo. Pero aquí todavía se alcanza a leer un poco. Ahorita no recuerdo, pero habla sobre una organización que es la que se encarga justamente de la creación de este panteón. Y debió existir la otra, pero si se dan cuenta, la roca con el paso del tiempo se ha ido carcomiendo y ya desapareció el contenido de esa placa. Seguramente estaba también allí el nombre, pero bueno, aquí se alcanza a leer un poco sobre la organización que genera este panteón. Y vean la reja es impresionante, es súper pesada, es de hierro colado, con unas pilastras de cantera, y en la parte de arriba no se alcanza a ver desafortunadamente por esa estructura, pero tiene unos copones en cada uno de estas pilastras. Entonces el acceso es bastante agradable. Y esta cruz, ¿no? Igual aquí en la parte superior. Sí, es un copete también de hierro forjado, también de finales del siglo XIX. Aunque déjame platicarte que este panteón es mucho más antiguo. Digo, estoy hablando de finales del siglo XIX, ajá, pero ya hay una mención de este espacio desde mediados del siglo XIX, 1848. Hay un personaje que llega a Acasochitlán y hace una descripción interesante porque dice que este panteón por la noche se iluminaba y que además estaba de alguna forma ambientado con árboles de manzana. Órale. Y así lo menciona, dice, gracias a los árboles de manzana y a la iluminación se quita la funestidad que pudiera representar ese espacio. Entonces, wow, es una descripción interesante. Demasiado, ¿no? ¿Sí? Incluso estos adornos me recuerdan mucho a la reja que estaba, o que sigue en Catedral de Tulancingo. Sí. O sea, justamente estas figuras están igual en la reja que de acceso a la catedral. Es similar. Sí. La iglesia también. Y hay un dato bien interesante que eso no lo puedo corroborar al 100%, pero si nosotros nos paramos aquí, justo al centro de la puerta, y miramos a la iglesia, podríamos trazar un eje y va a dar exactamente al presbiterio, al espacio central de la nave, de la nave antigua. Entonces, esto debió ser como un eje de diseño. No sé si fue intencional o fue coincidencia,
Pero ahorita, bueno, ya están los árboles, pero lo mismo, si tú te paras allá en la entrada de la iglesia y miras hacia acá, seguramente vas a ver de frente al centro la entrada aquí, a este espacio. Y es que en algún momento el cementerio estuvo en la iglesia, en el atrio. No tengo el dato exacto en qué año se pasa para acá, pero incluso muchas tumbas, muchas lápidas y cruces seguramente fueron trasladadas de ese espacio a acá, ¿no? Porque no correspondería incluso con la fecha. Pero claro, pues, es datos curiosos. Pero sí es interesante, valdría la pena hacer un estudio así mucho más preciso para ver, pero sí hay una relación visual. Y, sí, se ve la puertita. De sí, la entrada de la iglesia principal. Pues bueno, sigamos con este recorrido. Vayamos. Pues desde el momento en que entramos al panteón, uno de los primeros monumentos que a mí en lo particular desde pequeño me llamó la atención es justamente esta, que pareciera que tiene el ataúd encima. No sé si estaba hueco, no sé qué tenga, pero es muy curioso. Y justamente en algún momento cuando hicimos esta actividad de los recorridos nocturnos en el Día de Muertos, una persona que venía en el grupo, justamente nos detuvimos y hacía ese comentario, ¿no? De lo interesante o lo curioso que tiene esta tumba en cuanto a la forma. Y alguien me comentaba, no, es que hasta donde sé, a los vampiros los entierran de esta forma. Que esa es una forma de marcar cuando hay un vampiro enterrado en un espacio. Entonces, yo la verdad, en ningún otro cementerio he tenido la oportunidad de ver una tumba así con esas características, pero pues, en lo particular, eso me comentaron. He buscado, yo no he encontrado información al respecto, pero es interesante. Entonces, no sé exactamente el año. Aquí tiene sí tiene la lápida allí, la fecha. No alcanzo a ver. 1918. Es la fecha final. Ah, sí, ahí está. Tenía la cruz y bueno, ya se ha ido perdiendo. Igual tiene que ver mucho el clima, ¿no? Para la preservación de las... Sí, y el tipo de roca, porque este tipo de cantera es extraída de aquí de Acasochilán. Hay un cerro en el barrio de Claminolpa se llama, ahí hay un banco de cantera blanca y seguramente es extraída de allá, porque se desgasta con mucha facilidad. Y como estas, muchas otras piedras de los monumentos son de allí y tienen el mismo nivel de deterioro, seguramente porque es una cantera muy blanda y se deteriora con facilidad. Me recuerda, yo al accesar creí que era como entrando al Panteón Inglés del Real del Monte, no es que hay una estructura parecida a un ataúd, pero no es un ataúd, es para que pusieran el ataúd y ahí fuera como una última despedida previa a la sepultura. El descanso. Descanso, justo, eso. Sí, aquí también estaba en la parte de atrás. Bueno, lo que alguna vez me platicaron, había una fosa común y estaba el descanso. Y bueno, con el paso del tiempo se fueron reutilizando esos espacios. Sí, claro, ¿no? Pero sí, ese monumento, el que está en la entrada al fondo, que ahorita vamos a ir para allá, hay una fotografía de 1890 aproximadamente, y es de los primeros edificios en verse. Incluso la foto es tomada desde el atrio, por eso viene a reforzar lo que te comentaba a la entrada. Es tomada desde el atrio y también en esa foto se ve justamente el eje del pasillo central del atrio y apunta hacia el panteón y se ve al fondo esa capilla. Pero es muy interesante. Ahorita vamos a acercarnos para verla a detalle. Pues vamos para allá. Pues vamos y sigamos caminando. Sigamos en este recorrido por el Panteón de San Francisco. Sí. Ya muy pocos le dicen así. Sí. Y también tiene que ver quizás mucho con el santo patrono de Acasochitlán. No, la patrona es la Virgen. La patrona. La Asunción de María. Asunción de María. Es la patrona. Pero luego pasa, por ejemplo, en Pachuca, ¿no? Que también era la Virgen de la Asunción. Pero Pedro Terreros llegó y dijo, no, va a ser San Francisco, chavos. Aquí está, para que hagan su capilla. Y tenía para mandar. Pues claro, ¿no? Entonces, igual a veces eso puede influir, ¿no? Para que se pierda la tradición. Pues ahorita ya nos adelantamos hasta esta, que es uno de los monumentos más interesantes. Si se dan cuenta, es un estilo neoclásico puro o un ecléctico. Ahí vemos los dos, justamente las columnas. Vemos que tiene un frontón y las características interesantes. Tiene también una herrería de hierro forjado. Y bueno, si pusiéramos atención a los detalles, ahorita, lástima que no podemos entrar, pero tiene una bóveda de cañón. Adentro tiene un retablo de madera. Ahorita vamos a acercarnos. Y tiene una particularidad. Es un retablo de madera de estilo neogótico. Y si entráramos a la capilla de Guadalupe, que está aquí en Acasochitlán, es casi idéntico el retablo en cuanto a los niveles, la forma, el nicho o este elemento que está en la parte central junto con la cruz con el resplandor en la parte de arriba, es idéntico. Seguramente
los familiares a quienes pertenece esta tumba y la capilla, seguramente eran los mismos o no sé, pero lo interesante es cómo copiaron el estilo del retablo de la Virgen de Guadalupe y lo trasladaron a esta capilla, ¿no? Es muy parecido. Ya se perdió el piso, pero también tenía un piso, un azulejo se ve muy bonito, de muy buena calidad. Se ve muy, muy bonito, muy fino seguramente debe ser. Porque yo no tengo muchos antecedentes de la familia Melo García, que es justamente como está titulada esta capilla, lo vemos en la parte de arriba. Hoy ya no hay familia, sí hay familiares Melo, aquí en Acasochilán, pero ya solamente de entrada por salida, ya no viven aquí. Aparte me da mucha curiosidad la corona, ¿no? Y la cruz ahí justamente abajo, sí. A ver, Jimmy. Pues detalles interesantes. No sabemos cuánta gente más esté sepultada. La última persona que se sepultó aquí fue la señorita Gracia de la Fuente. Seguramente era familiar de ellos, de la familia Melo García, y es la última que se quedó aquí, ¿no? No tenemos más datos de este edificio. En la parte de arriba tenía una cruz, también se ha ido perdiendo. Toda la barda perimetral de este panteón tenía unos copones de hierro, y yo creo que son los que describe este personaje, porque seguramente allí ponían algún tipo de aceite, algún tipo de combustible, con estopa, alguna tela, y ya lo encendían por la noche. Exacto. Y es con lo que utilizaban para poder alumbrar el panteón. Todos ellos se perdieron, pero ahí todavía se ven las bases donde estaban ubicadas todas estas piezas. Al menos no sé si había barda hasta la parte de atrás, pero al menos en esta U, que sería el muro de la entrada y los dos laterales, sí. Creo que atrás no tenía barda, o sea, seguramente la tumbaron. Sí, como que han de haber dicho, ¿para qué le ponemos un límite si nos vamos a ir recorriendo? O a lo mejor se amplió. También. Puede ser que se haya ampliado y se la hayan derribado. Pero sí, lo que mencionas de esta descripción de los manzanos y iluminado de noche, a mí me parece increíble. Mira, en todas... Hoy se han ido perdiendo porque sigue vivo este cementerio de manera constante, van reciclando las tumbas, se han hecho varias capillas y vamos a encontrar, por ejemplo, acá, vamos a encontrarnos restos de muchas tumbas que seguramente estaban en alguno de esos lugares donde ahora hay tumbas nuevas y aquí los van aventando, ¿no? Pero sí son piedras muy antiguas y ahí están datos, hay piezas de cantera y otros. Vamos a moverla incluso a ver si se puede, a ver si no. Está pasando, si no aparece un bicho por aquí. Pero miren, ahí hay una lápida de... Aparte la letra está 1910. Es un recuerdo, es de mármol. La tipografía es muy bonita, ¿no? No alcanzo a leer qué dice, pero sí. Longino López, ¿no? De Cruz. Falleció el 20 de diciembre de 1910. Va. Tienes mejor vista. No, yo no lo veo. Bueno, y como esta hay varias, así podemos recorrer el panteón y vamos a encontrarnos ya tumbas que han sido desmanteladas y están aquí aventadas y que tienen un valor histórico. Son de cantera y no sabemos, seguramente han de haber pertenecido a algún personaje importante. Y en ese sentido, el INAH no interfiere. No, pero debería, ¿no? Porque sí es un sitio, al menos por la antigüedad. Claro. De todo el conjunto, porque si hay muchas tumbas antiguas, ya debería estar protegida. Aunque estas son de principios del siglo XX, pero también creo que ya tienen un valor histórico. Pero lo mismo, ¿no? O sea, si ya no hay familiares que digan, oye... Ya no hay quien lo reclame, quien lo pide, quien defienda, ¿no? Incluso antes de ir caminando, por ejemplo, esta también es de las tumbas interesantes. Vamos a caminar hasta justo acá. A lo que cuando llegamos les dije, va a cumplir 101 años que fallece el 15 de abril de 1924. Porfirio Zacatenco. Y también lo que preguntabas hace rato, ¿no? Es de la misma cantera. Muchos monumentos son de la misma, es una cantera blanca. Incluso es parecida a la del reloj de Acasochilán, que también, si lo notas, se deteriora muy rápido. Es una piedra blanda, relativamente, ¿no? Y este es mármol. Sí. Seguramente era de mi familia, la verdad es que yo no lo ubico. Fue lo que dijimos ahorita que llegamos, que seguramente era algo familia mío. Pero te digo, o sea, lo curioso, ¿no? Que abril 15 del 24 y pues ya estamos cuando estamos grabando esto es 12
de abril del 2025. A pocos días. Pocos días de cumplir 101 años de fallecido. Y el tema es que como nadie la reclama, entonces si como ya no hay tantos espacios, entonces pues puedo venir fácilmente y quitarla, ¿no? Sí, aquí lo que dices es cierto, debería haber alguien que resguardara estas tumbas, aunque ya no tenga familiares quienes la reclamen o quien tengan cuidado de ella, pero ya es un monumento histórico. El valor histórico. Ya tiene un valor importante para la comunidad, tanto por la antigüedad, pero también por las características materiales que tiene, porque es una tumba bonita. Sí. Digo, para la época, pues era alguien que tenía algo de lana, ¿no? Para poder hacer utilizar material de este tipo, ¿no? Y aparte creo que, para haber sido 1924, llegar a los 47 años ya era una edad avanzada, ¿no? Buena. Sí, porque nos ha tocado, por ejemplo, en Real del Monte encontrar tumbas de el señor que tenía 18 años, ¿no? Sí, que deja a sus afligidos hijos y esposa, y era como, ¿en qué momento ya era señora a los 18, ¿no? Pero bueno, la vida era diferente y pues... Mira, si buscáramos, vamos a ver muchos restos de cantera. Aquí hay una cruz que está enterrada, claro. Por ahí hay otra, pero pues sí, falta recuperar todo eso. Pero mira, mejor vamos a caminar para allá, a esa tumba, bueno, esa de capilla que está aquí al fondo. Vamos. Que tiene una cúpula incluso. Desde aquí se puede ver, para que vean el detalle, porque una vez que estemos enfrente no se va a alcanzar a notar. Por acá. Por acá. Islas Familia Islas Melo, otros Melo. Y si echan un vistazo, también tiene una loseta y, de buena calidad se ve. No es talavera, sí es una loseta. Las bancas, ¿no? Sí, hoy sigue, en esta sigue en uso es de la familia Islas, que vive todavía aquí en Acasochitlán. Y tiene una cúpula. Por fuera está forrada con mosaico en color amarillo. Y está relativamente cuidada, ¿no? No se ve tan deteriorada. Al menos y también el azulejo, ¿no? Se ve como de estilo talavera. Sí. No lo es, pero... pero es bonito. Está bien hecho. Y bueno, pues mira, sí, me recuerda al azulejo que tenían antes en el Hotel Colonial ahí en Tulancingo. Ajá, muy parecido, sí. No sé de dónde lo traerían. No sé si sea producido en México o sea de importación. Construido en la Gran Herrería Cabelich. Sí, así. no, es H. Gabelich, de hecho, ¿no? Ajá, es G. Gabelich, México. Curioso. También se ve de buena factura. Sí. La herrería. Mira, ya estando por aquí podemos ver otras tumbas de este lado. Esas están curiosas, ¿no? sí. Estas dos de acá. Igual de las más antiguas que se conservan. Aunque ya no tienen placa, ¿no? Era lo que mencionábamos. Yo de niño vine y sí las tenía. Yo recuerdo habérselas visto todavía. Hoy ya le pusieron esta, pero no estoy seguro de que sea... Seguramente alguien la está como apartando. Aquí se da mucho eso de que se apartan lugares. Si encuentro una tumba que aparentemente ya nadie la visita, pues aquí está vacía esta. Entonces cada año yo le empiezo a poner flores, y al rato, bueno, pues ya me la apropié. ¿No? Es una forma yo la aparté. Dicen de ir apartando lugar. Es Lucio Torres. Y a lo mejor sí sean de los mismos, ¿no? 1914. Otro de 1914. 20 de febrero de 1914. Cantera, está bonita. Está bien. Interesante. Aquí hay algún simbolismo y eso, como en otros lugares que se ven, por ejemplo, de los masones o cosas así, creo que no. No recuerdo haber visto algo curioso en cuanto a simbología. Me llama la atención, sí, las estructuras. En ese caso, pues es un obelisco, el de allá también una columna. No sé, seguramente era mucho más alta. Pareciera que ya le falta una pieza allí, porque iba reduciéndose. Mira, aquí se ve, está reciclada esta cantera. Aquí a lo mejor ya era una tumba, pero sí está reciclado esto. Se mueve. No lo vais a tirar.
No, pues tiene ahí lo que decimos como un perno ok. metálico con el que se va atorando, y aquí seguro tenía una cruz, pero ya está incompleta. Pero es interesante. Y pues seguramente acá en el nicho había una virgen o un santo, ¿no? Pero pues ya. Probablemente. Ya no lo está. No, ya. Ahora en la Casochiclán ya hay otro panteón. Este se sigue utilizando. Hay un espacio en la parte de atrás, pero ya como está muy en pendiente. Sí, incluso ahorita vimos una parte baja, ¿no? Ya muchos no lo usan. Entonces hay un panteón nuevo. Y eso, alguna vez escuché una anécdota de que justo cuando fue lo de la gripe española, por ahí de los años 30, si no mal recuerdo, 20, 30, claro. Pues ya no había espacio. Entonces dicen que no había espacio y que justamente se inaugura el panteón de allá arriba y pues nadie quería sepultarse allá arriba. Entonces quien puso el ejemplo dicen que en su momento fue el presidente municipal porque murió su mamá. Ajá. Y pues no tuvo otra que justamente él poner el ejemplo y tuvo que ser el primero en ocupar ese panteón sepultando los restos de su madre en el panteón de allá arriba. Y es como la gente empezó a usar este panteón, pero había mucha resistencia a usarlo. Sí. Hay como, eso ya lo habíamos hablado, Jaime, en otro programa, que hay como cierta creencia, ¿no? De si eres el primero en enterrar en un panteón a alguien, maldices a tu familia. Entonces, justamente creo que igual es como esa creencia puede ser. Sí, probablemente. Y pues no sé cómo le habrá ido al presidente de ese entonces y a su familia, pero sí hay esa creencia de comprobar. Que sí les pasó algo, pues no, quién sabe. No sé. Ver, ¿no? Pero sí es algo que ya habíamos escuchado. Y solamente tengo la referencia al presidente de aquel entonces, pero yo no tengo la fecha exacta de quién era el presidente en ese momento. Pues investigar. No sé en qué año llega aquí lo de la fiebre española, pero sí he escuchado anécdotas de que incluso aquí en la parte de atrás de esta capilla, bueno, de la primera que veíamos, que ahí estaba una fosa común. Entonces dicen que llegaban, los traían en carretas, ¿no? En carretas y todavía estaban vivos, pero como ya tenían asegurada la muerte, pues los echaban, ¿no? Ahí. Imagínate la agonía de eso. Sí. Además, como se desconocía la enfermedad, más vale apartarlos, ¿no? Y asegurar un contagio. Sí, efectivamente. Hay una anécdota, y esa no me recuerdo exactamente cómo decía, pero algo de que los aventaban y que pedían un atolito y que primero la tierra y luego el tolito, no recuerdo así, pero era porque la gente todavía estando adentro, pues todavía pedía cosas, ¿no? Porque la gente estaba viva todavía. Es una anécdota. Y creo que la escuché en otro pueblo, no sé, a lo mejor son de esas historias que se replican en varios pueblos y luego se la apropian, pero de que sí enterraban a la gente o los echaban ahí cuando tenían vida todavía, ese es un hecho. Eso sí, 2, 3 personas me lo han platicado. De las cosas que nos tienen que repetir, ¿no? Sí. Y, pues bueno. Pues sigamos, pues mira, en la parte de atrás hay en la parte pegado a la barda, por ahí hay algunas tumbas todavía interesantes. Hay de un personaje, si no vamos caminando, si quieres vamos a la de allá. Vemos allá. Me parece interesante lo de Macario y ya, si quieres yo grabo y ya tú listo. Pues cuando hemos hecho los recorridos en el panteón, y así como hoy siempre nos preguntan si hay algún personaje ilustre en este cementerio. Y estamos justamente en la tumba de uno de ellos, que hoy, incluso el año pasado, tuvo un reconocimiento post-mortem por parte del ayuntamiento, se le dio la medalla al mérito, y me refiero a José Juventino Castellán Arroyo. Está aquí sepultado y pues, realmente no tiene tanto tiempo que falleció, estamos hablando del 9 de enero de 1989. Él, su nombre artístico era Pepe y sus marionetas, un personaje que tuvo reconocimiento pues no solamente en México, sino varios países de Latinoamérica. Y es que él mismo hacía y manufacturaba sus propios títeres, patentó varios que tenían capacidades extraordinarias. Había una que fumaba, una que orinaba, en fin, eso estuvo patentado. Y creo que de sus participaciones más memorables es en la película de Macario. No sé si recuerdan la escena donde está una cueva y están las veladoras y tiene una aparición y tiene como en sueños. Se ven varias calaveras bailando, incluso dentro de uno como carretón. Así se ve. Bueno, pues esas marionetas eran justamente de Pepe y sus marionetas. Entonces, pues es originario de aquí de Casochiclán, es un personaje que estuvo conviviendo con Ignacio López Tarso y pues, en su momento fue reconocido por varios
varios artistas de la tele y del teatro aquí en México. Hizo los títeres o las marionetas de varios personajes, como de Bozo, de los que recuerdo ahorita, de María Félix, incluso de personajes de aquí de Acaxochitlán llegó a hacer algunos. Pero sí, vale la pena que sepan que este personaje es de aquí de Acaxochitlán, que está aquí, lamentablemente un poco olvidado. Hoy lo visitan, pero es porque no solamente está sepultado él, sino que está también su mamá, y pues por eso está así, ¿no? Un poco abandonado, de vez en cuando lo visitan, pero sí vale la pena que se conozca esto. Pero esta no es la tumba original, ¿no? Supongo que porque pues esta estructura es más moderna, ¿no? Sí. O sea, no sé cómo haya sido aquí se ve cantera, ¿no? De base. Es que estaba sepultada su mamá, Ajá. después reciclan y ya yo creo que vacían la tumba de su madre y lo entierran a él, y hasta entonces ya se construye este monumento. Pero sí, este es nuevo. Sí, es muy reciente. Lo que está reciclado seguramente es esta, que no era de su mamá, seguramente es la placa que le corresponde a ella. Y aparte ya fue vandalizada, mira, ya hay pedazos de... pues ya es lo quebraron. Ya, La chapa ya. no tiene chapa. No tiene chapa. No. Ya le rompieron de este lado. Además vi aquí en la entrada de Acaxochitlán que hay marmolerías que hacen mucho este modelo de tumba. Es solamente por Tipo de granito. la forma de la iglesia, porque da la forma de una iglesia, ¿no? Sí. O sea, nada más es eso, ¿no tiene algún otro significado? Solo No, estético. es como un modelo común aquí en los cementerios de Acaxochitlán. Incluso si volteamos alrededor, vamos a encontrar varias tumbas que tienen esa forma, que representan una pequeña capilla, una pequeña iglesia. Y con 2 campanarios, forzosamente todas tienen 2 campanarios. Las pocas que todavía por ahí se encuentran. Ok, pero solamente estético, nada más, no... Sí, un significado en particular, no tiene. Porque cuando estuve buscando información de él, me aparecieron referencias de otros marioneteros o titiriteros famosos en su momento, pero de él no. Ahí está el Museo Nacional del Títere en Huamantla. Pedimos información allá y no lo tienen ubicado, no lo tienen registrado a él. Pero pues sí. Curioso, ¿no? Porque sí, es un personaje importante. Todavía la familia conserva muchos recortes de periódico de las representaciones que él tuvo. Entonces ahí es como pudimos constatar la trascendencia que tenía este personaje. Participaciones en teatro, en cine, en programas de televisión, fotos donde aparece con otros personajes de la vida artística del país. Empezó desde muy joven. Llegó a venir a Acaxochitlán, la gente recuerda porque traía su carpa y hacía sus presentaciones, porque él quería regresarle algo a Acaxochitlán. O sea, nunca se alejó de Acaxochitlán. Aunque tuvo su casa en la Ciudad de México, venía de manera constante para acá. Y no se sabe, fíjate, no me imaginaba que estuviera aquí. Y supongo que muy poca gente sabe eso, sí, ¿no? Ni yo lo sabía, sino porque justamente mi familia está de este lado. Y un día preguntaba de eso, pues ya me dijeron que estaba aquí. Y ya pude conocer la tumba. Tantas veces que había caminado por este espacio y jamás me había detenido. Y no sabía que estaba aquí. Y no hay ni una referencia, ¿no? Un muñequito, un títere, porque siempre en las tumbas encontramos que balones de fútbol, guitarras, algo simbólico para la persona, entonces, sí. Pues no hay ni una sola referencia a los títeres, que también sería un poco macabro, ¿no? ¿No? Sí, creo que era un títere. A lo mejor ya esto se lo hubieran robado. Sí, ¿no? Eso, o sea, imagínate que estuviera un títere que está ahí sentadito. Bueno, que se moviera en la noche. Sí, yo en la persona no soy muy fan de los títeres, la verdad, sí. Les tengo cierta distancia porque... Pues es de los personajes que recuerdo. Hay personajes ilustres aquí en Acaxochitlán, como el doctor Luis Ponce. Ya no, él no está aquí. Él está en el Panteón de San Miguel, en Tulancingo. Nicolás García de San Vicente, que está en el atrio de Catedral. Sin embargo, sí hay familiares Ponce, y son los que están en la parte de atrás, pero sí... Hasta donde sé, sí son de la misma familia Ponce, del doctor. Algo que habíamos hablado cuando visitamos el Panteón de San Miguel era que este dato como perturbador de cuando muere su mamá, Luis Ponce decide... Se muere a los meses. Sí. Un gatito que tenía negro. una frase de que Luis Ponce no pudo vivir sin su madre. Así es. Y está bien padre la tumba, creo que tiene 2 ángeles, 2 mujeres, ¿no? Ajá, 2 ángeles. Dos Sí. mujeres. Vamos por acá. Vamos de este lado. Adelante. Y aparte, pues ya el atardecer se empieza a agotar. Se ve padre, la vista de ahí. Sí. Hay una casa enorme. ¿De quién es? Tiene un No estacionamiento la enorme. ubico, Está muy ubico la chida. casa, no sé de quién sea. Ajá.
Está muy padre, no pensaba que desde ahí se podía ver. Esas son de las cosas curiosas. Debe tener algún simbolismo particular esto. No había visto yo una base de... Una cruz con un sobre un árbol. Bueno, que si tú le quitas la base, ¿no es el símbolo de los hombres o de las mujeres? ¿Cómo se llama? De las mujeres. ¿Ves? Pero es hacia abajo. Pero el invertido es el de los hombres, ¿no? ¿O es No, de los hombres con una flecha. Ah, sí, sí. Una flecha y está en diagonal. Y no se alcanza a ver. Sí tiene aquí, pero no, se ve muy poco ya. Todas estas, esta también es de cantera. Esta es de, ¿qué año es? Ay, No alcanzo a ver, ¿eh? Debe estar por aquí. Miguel. Recuerdo. Miguel. Perea. Falleció el 25 de enero de 1919. Sí. Algo así. Pero esta no es de aquí, ¿o sí? Sí. Parece que... Pues ya fue reciclada. O sea, sí la levantaron, hicieron una nueva tumba y encima le pusieron la cantera. Esta es otra, es el mismo modelo que se repite en varias que ya vimos, nada más que esa es pequeñita. Pero es del mismo año, ¿no? Creo que esa tendencia de principios de siglo. Abril de 1917. Ahí está, muy claro. Igual varios que vimos en el Real Muy, ¿te acuerdas? Tenían más o menos misma estructura y este mismo adorno. Sí, era como una constante, ¿no? Ajá, como un modelo arquitectónico. Y de la época, no sé cómo varía la estética. Es interesante ir a los museos, a los panteones, porque puedes conocer a la gente, apellidos de gente que vive hace mucho tiempo y que hoy ya no están aquí en Acaxochitlán. Yo me he encontrado listas de apellidos como Montalegre, Arias, que eran muy comunes aquí en Acaxochitlán. Uno de esos muy antiguos es justamente Maldonado. El apellido Maldonado fue el apellido de uno de los primeros caciques o de los primeros, pues sí, caciques de aquí de Acaxochitlán. Me encontré un documento que incluso su hija pide que se le pague a ella, está reclamando los pagos que le tenían que haber hecho por ser descendiente o ser hija de este primer cacique de Acaxochitlán. Estoy hablando de principios del siglo XVII, cuando ella hace este alegato para pedir que se le pague. Lo encontré mencionado, hay una lista de los topiles, que así se les llamaba, que eran las autoridades en las comunidades, y aparece él, Pablo Maldonado, es así como se llamaba. Y recientemente alguien me preguntaba si existiera el apellido Maldonado todavía. Aquí en Acaxochitlán sí hay familia Maldonado, y aquí nos encontramos a esta, Maldonado de Campos, Rafaela Maldonado de Campos. Era algo que te mencionaba, por ejemplo, de catedral, ¿no? Que las 4 personas que están sepultadas dentro de catedral, bueno, que se sabe que están sepultadas, sí, accesando a mano izquierda, y que ya nadie sabe quiénes son. Pues es que pues, muere cierto poder o cierta... Pues muere mira esta, por ejemplo, la carita del querubín como estilo gótico. Sí, y este es mármol. Sí, es antiguo, ¿no? Este es mármol. Pero tampoco hay ninguna referencia, ya nadie la reclama. Es que es bien curioso, bueno, no curioso, es cómo se pierden tan rápido, ¿no? Ya nadie las reclama. En 3 generaciones y ya se pierden, ¿no? Ya de los bisabuelos ya pocas veces se acuerdan y terminan abandonadas esas tumbas. Y también es de estilo neogótico. Tiene me llama la atención. Su arco ojival. El querubín cachetoncito ahí. Está padre. Está muy padre. Bien hecho. Está muy bien hecho. Es poco común ver querubines, ¿no? A menos que sea un niño. Generalmente son ángeles. Y el estilo igual, el estilo gótico. Ahora, el color original no era así, eso sí por el tiempo, ¿no? Sí, es blanco. Es blanco. Sí, este es blanco. Pero creo que le da un toque bastante chido el paso del tiempo. Yo creo que ha contribuido mucho. En la parte de acá se encontraba la fábrica Santa Blanca, que se dedicaba a lavar lana. Y a ciertas horas del día soltaba un montón de hollín. Y todo eso seguramente llegaba hasta acá. Porque sí me tocó ver que a veces las tumbas tenían como tizne, pero era seguramente el humo llegaba hasta acá y se iba acumulando en las tumbas.
Y no dudo que mucho de esto sea producto de esa contaminación. Hoy esa fábrica cerró. Por una parte, qué bueno, ¿no? Porque eso está ayudando a que se conserven todavía algunos de esos monumentos. Mejor vamos a caminar por acá. Creo que ahí está muy corto. Le preguntaba a Moy alguna vez, ¿tú conoces a tu bisabuelo, tu tatarabuelo? Porque hablando de eso, de la preservación de la memoria, hasta Sí. uno mismo, ¿no? Y dices, no, pues, igual. Fíjate que como cronista sí me he metido a Ajá. rastrear familiares, a hacer un árbol genealógico. Y he podido rastrear que son 3 generaciones, no, ¿cuál? 3 generaciones más. Tengo hasta la 6ª generación en mi familia, por la línea paterna, y la línea materna solamente hasta la 5ª, y eso porque se pierden. Porque ya no hay referencias de apellidos y todo. Miren, no sé si ubican esta flor. Estas son hermosas, estas flores. Ah. Y nadie las cuida, ¿no? Quien sepa qué flor es, Que nos digan. diga en Esta comentarios. es silvestre. Si ustedes cortan estas flores. No, aquí crecen de forma natural. En algún momento han venido a quitarlas, pero seguramente se queda la semilla y vuelve a salir. Pero desde que me acuerdo, estas siempre han crecido de forma natural aquí en este espacio. Si saben qué flores hay, comenten. Pues mira, aquí esta la ubico perfectamente porque también hay muchas tumbas y esta tiene una particularidad, tienen sus rejitas. Y son rejas también muy antiguas, también son rejas de hierro forjado, digo colado, perdón. La que está allá, esa es de la familia Ponce. Y se supone que las personas que están sepultadas allí sí tienen una relación directa con la familia Ponce, que era del doctor Luis Ponce. Y que hoy todavía hay familiares viviendo aquí en Acasochitlán. O sea que hay una tumba también con características similares. 1918, Teófilo Gómez, y tenía las mismas características. También estaba un pequeño pedestal y estaba inclinado y se ve la lápida en cantera, digo en mármol. Lo que me gusta de estas tumbas antiguas es cómo jugaban con la tipografía. O sea, como que se atrevían a más cosas en las lápidas. Sí. La letra, el relieve. Creo que ya no es un trabajo que se vea en las tumbas actuales. Y esto seguramente era a mano. Todo, no creo que hubiera habido máquinas para poder No, hacer ajá, esto, por eso digo, o sea, O sea, es un trabajo artesanal. o sea, tampoco creo que cualquiera persona pudiera haber accesado a tener una lápida así. Sí, debieron pagar bastante bien para poder Pues sí, para poder, ajá. algo, Y ya hemos algo de visto, esta calidad. Aquí, por ejemplo, También ahí tenía la cruz. pero mira, aquí tiene uno, ¿cómo se Ese llama? podría ser, sí. Mira la tipografía, güey. Mira nada más. Ricardo González. A los 26 años de edad, el 2 de septiembre de 1905, sus padres y hermanos Joven, entonces. le dedican Este recuerdo. este recuerdo. Qué perra está la tipografía, güey. No, incluso desde arriba, sí. Sí, Es una cruz. Muy chingón. O sea, ve, yo no he esta tipografía en tumba, güey. Se me figura un poco de circo. No, ajá, o de película de Pedro Sí, Infante. ajá, ¿no? Sí. Y ve la, De las cortinillas que aparecían al inicio de las este películas. símbolo. Ay, ¿cómo se llama? Sí, ya lo habíamos visto y no me acuerdo cómo se llama. Pero entonces. ¿Es el Eurobus? Porque sí es la serpiente aquí. Ajá, es una serpiente, pero la abuelita está con las alas. No me acuerdo. Sí, lo hemos Pero entonces sí hay un significado particular para Sí, este. este sí Sí, podría ser, ¿no? sí. O sea, qué detallazo, ¿no? Decir, mira, quiero esta tipografía o no sé. Y también valdría la pena conservarla. Bueno, Yo por fortuna pienso que está ahí sí. y nadie la ha quitado. Sí. Yo creo que sí vale la pena conservar esa memoria. Y como dices, bueno, tú en tu función de cronista lo haces, pero pues a muchos perdemos la pista en la segunda, tercera generación, no tenemos idea ya. Sí, yo he venido a buscar a mis familiares que han perdido las tumbas. De hecho, por aquí estaba mi bisabuelo. Ya no está la lápida. Ah, creo que es esa, pero vean ya cómo está. Bueno, aquí todavía este espacio, si se dan cuenta, es lo mismo que nos encontramos, son tumbas. Aquí es de la familia Castellán.
Y están protegidas con estos barandales de hierro colado, que también es Sí una les- referencia de qué tan antiguos son. ¿Sí les colocaban velas? ¿O qué tienen No, portavelas? no, era ¿O nada más solamente es- el apoyo. Seguramente tenía como alguna remate, como alguna esfera de esas Ujú. bronce, algo Se debió las tener ahí para fueron quitando. decorativo. Y ahí están, por ejemplo, esto es todo, allí hay canteras y seguramente son las lápidas o los epitafios de algunas tumbas. Y ahí están ahora abandonados. Esto es que es antiguo, pero ya esa cruz se ve nueva. Se ve nuevo. Epimenio. Silva. Y por ejemplo, de esta que está en alto relieve la letra, ¿no? Sí, el señor Carlos Castellani Martínez, de 1917. 1917. Sí, la familia Castellán también tiene muchos años aquí en el Casochitlán. Creo que donde más he visto Castellán es aquí y en Cautepec. En Tulancingo, No se me ha visto tanto, ¿no? Pero esa también ya no tiene ninguna pieza, la anterior. Esa, por ejemplo, aquí esta es la de mi abuelo. Mi bisabuelo, mejor dicho. Ah, bueno, ya lo vamos a poder ver. Pero bueno, lo bueno es que aquí está. Y la ubico perfectamente. Pero ya tampoco se ve ¿El texto? las letras, ¿no? No, sí se ve. Sí, no, es que nos va a costar trabajo. Ujú. Ah, sí, tiene razón. Aquí está, señor Juan Castellán. Sí lo alcanzan a leer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Juan Castellán López. Mi bisabuelo. Sí. Y ya para que esta parte ya son más tumbas nuevas. Y megatumbas, ¿no? Megacapillas Sí, acá. capillas enormes. Ya bonitas. encontramos. ¿Y esos espacios, por ejemplo, se tienen que comprar forzosamente o pueden ser como Sí. heredados? Se compran. Ahora hay que comprarlos y está esta opción de a perpetuidad. Que creo que ya la habían quitado, pero antes sí había esa opción que tienen las perpetuidades. Aquí están los límites del cementerio. Ya no seguía usándose porque como fue rellenándose, entonces está muy alto. En algún momento ya se desbordó y pues hubo problemas. Y eso ocasionó problemas con el vecino. Y aparte con la lluvia que hay aquí en Acasochitlán, Sí, en la temporada de lluvias es muy fuerte. supongo que va erosionando más, ¿no? No me imagino que un Cuida. día se vaya a desbarrancar la tierra y vaya con todo y cuerpos Cuerpo, ahí, sí, claro. con todo y huesos. Y aquí se ve que ya apartaron este espacio. sí. Pues está muy padre la vista, es lo que te decía, de esas casas que se ven al fondo. Sí, el atardecer. El aquí. atardecer se ve. Yo he venido varias tardes aquí. Aquí, Se ajá. ve impresionante cómo va bajando el sol. Y esas son unas fotos muy padres. Es lo que decías, muy. O sea, sí hay que quitarle ese aire de que son espacios, incluso hasta malos, ¿no? Ujú. Finalmente estamos en un campo santo. Se supone que esta tierra es sagrada. Claro. Entonces, pues lejos de ser un espacio donde espantan, pues es un lugar donde deberíamos sentirnos seguros. Mientras estuvimos caminando, no encontramos nada, pero aquí todavía se practica mucho la medicina tradicional. Entonces, a veces yo he venido y te encuentras, pues, ¿cómo decirlo? Hechizos o cosas que luego trae la gente para esa práctica, ¿no? Ceras con formas de Por eso te decía de los con huesos, listones y de todo. animal. Yo dije, a veces se prestan para ese tipo de rituales, Sí, ya sabes. Pero, pero fíjate que de animales no. Es más común verlos en ceras. ok. Ceras enredadas y que están por ahí Plantas, ¿no? metidas. Tal vez. Sí. Algunas hierbas. Cuando hay alguna limpia, que sí también he visto, que las vienen a aventar aquí al panteón. Sí, yo pienso que si limpian un poquito más, pudiera tener, imagínate aquí, que pusieran manchitas. O sea, hablando de lo ideal, ¿no? De poder venir a reflexionar un poco y desestigmatizar esa situación de la muerte. Porque maravilloso el sol aquí. Se ha descuidado. Debería ser un espacio mucho mejor arreglado. Y por la Diseñar bien posición, las- exacto. Y lo que hablabas, por ejemplo, esta ya rompe con la orientación de las tumbas. Esta está en un eje norte-sur
cuando, si nos damos cuenta, la mayoría de las tumbas están en eje oriente-poniente. Bueno, también está. Pero ya se fueron adaptando como al pasillo. Sí, claro. Y al espacio igual, ¿no? No sé Sí. cómo sea cuando compras el pedazo Pero de tierra. son las únicas, pero así adaptándose al pasillo. Y lo que me decías, mira, aquí podemos seguir viendo las tumbas con formas de capillas. Ujú. ¿No? Esta, que ya no tiene las puntas, las agujas, pero ahí está. Fíjate, en el Panteón de Tulancingo hasta parecen como, ¿cómo te diré? Como pequeñas favelas, porque están todas encimadas y todas son iguales. Entonces parece que van como departamentos por la forma que todas, y cumplen rigurosamente con esa forma de capilla con 2 torres. No, ya no. ¿Cuál? Iba a decir que sí era un compás masón, pero no. No, No, ya lo vi bien. así es el Es diseño. el diseño. Por acá. Vamos para ver hacia abajo. A ver si podemos acercarnos al límite del panteón y ver hacia abajo. Se ve muy padre, la verdad, ¿eh? O sea, de los panteones en los que hemos estado, ofrece una vista. Mira, ese es un basurero y ahí se ven restos de tumbas antiguas. Ahí se ve una pieza de cantera labrada. Aquí hay más lápidas. Ah, pues ya llega hasta allá, nunca. Sí, es lo que te decía. Esas tumbas están a buenas, compañero. Pero supongo que ya tiene entrada de ese lado. Sí. Debe haber hecho un sendero, ¿no? Sí, debe existir. Y ya no es la única. Ahí hacia arriba se ven otras. Sí. Y aquí están aprovechando el desnivel que hay para poder construir la capilla. Debe tener un diseño interesante. Mira, otra mandíbula ahí de... Hay muchas mandíbulas, no sé. Pero es de los perritos. Sí, Les encanta. No es otra cosa. Les encantan los... ¿Qué? ¿Rotamos muy? Si quieres, para que descanses tantito. ¿Seguro? Está enorme esta. Sí. Ay, güey. Y esta es nueva. Yo no la había visto. ¿Pero qué? ¿Para 2 familias? ¿O una nada más? No, pues es una sola familia. Pero tiene varios cajoneros ahí, ¿no? Pero tiene... Oh, híjoles, no sé, es muy grande. Muy, muy grande. ¿Y aquí en Día de Muertos la gente viene en la noche, esa costumbre? No. ¿O se No, cierra solo vienen en el día. en el día? Solo se traen flores y nada más. Ujú. Sí. Casa Jovita Ortega Domínguez. Yo nunca había pasado hasta acá atrás. La primera vez que camino hacia este espacio. Pues como ya la parte última, pues está la guerra de Todo el basurero. desecho. Pero aquí luego hay casas, ¿no? Inmediatamente. Sí, sí, ahí habita. Y se escucha ruido. Ya huele a leña. Pues más tumbas. Curioso. Pues sí está amplio, ¿eh? Sí. Yo sí, pienso que sí. Mira, aquí hay una, paisamos una sin querer. ¿O será Pero, pedacería? ¿no será una tumba o...? Un pedazo, ¿eh? ¿O es basura simplemente? Y este sería el límite. Sí. Ese es el límite. Sí, aquí corre el riesgo de que esa barda se puede ir para abajo, porque no creo que se haya diseñado como muro de contención. Y se ve muy alto hacia abajo. Sí. Y las casas que están abajo tampoco se ven. Ah, no, hasta eso que no, pero sí está alto. Pero sí hay casas muy cerca, ¿eh? Creo que debería protegerse o poder reforzar ese muro. Sí, sobre todo por el clima, ¿no? Que te decía de aquí de Acasochitlán. Sí, ya con bastante lluvia se llega a reblandecer el suelo
Y por si ya está erosionado. Yo eso que les platicaba de la barda, seguramente sí era más pequeño el panteón, y yo creo que lo podemos notar aquí, porque esta barda es nueva. Y vamos a encontrar hasta dónde llegaba la de piedra. Sí, ahí se ve el límite. Sí. Yo creo, ¿no? Eso habría que verificarlo. El panteón debió llegar hasta esta línea nada más. Y hasta parece por la disposición de las tumbas, Sí. ¿no? Como que estas eran las últimas, sí. Hay una línea y seguramente derribaron la barda de acá para poderlo ampliar. Ya no hay paso por acá. Vamos a regresar. No. Acá tal. Sí, le falta diseño a esto. La capilla, la basílica. Más plantas, más flores. Mira. ¿Y hay otras partes de Acasochitlán donde se da de manera natural? No, creo que solamente en este panteón. Qué raro. Tal vez sí, pero no nos vamos a meter. Sí, ya me acordé que no. Ya me acordé que no, nada más aquí. No, sí, tienes razón, Moy. Ahorita voy a censurar todo eso. Tienes razón, Moy. Me gusta vivir. Sí. En esa parte incluso ya la barda se vino abajo. Ya 100 años, supongo, ¿no? Más. Más de 100 años debe tener la barda. Más de 100 años. Yo quería a ver si encontrábamos algunos de esos cupones. Los que decías, ¿verdad? Pero ya creo que te los han robado todos. Y esta se cayó porque por los árboles que crecieron directamente sobre la barda. Las raíces lo que fueron haciendo fueron fracturándola y ya ocasionaron que se derrumbara en la parte de ahí. Que sería el muro norte de del panteón. Oye, y aquí se puede ver, sí es muy antigua esta barda, se dan cuenta, es de mampostería y está pegada ni siquiera con cal, sino está pegada con tierra. Va a ser una mezcla de tierra con cal, pero sí como una especie de adobe, sí dirías. Exacto. Y arriba sí tenía como unas baldosas de cantera, como para proteger el muro de la lluvia. Sí, se va a caer. Fíjate cómo aquí cambia la temperatura. Sí. El frío. Allá arriba está caliente. Ya no da sol. Vamos a pisar por acá. No deberíamos, pero bueno. Ese es un gato. Es un gato. ¿Tiene batería, Moy? ¿Cuánto trae? Pues bueno, pues ya ya no hay ninguna. Supongo que aquí había tumbas más antiguas y son de las mismas que han ido quitando, ¿no? Sí. Pienso, porque se han reciclado muchísimas. Yo recuerdo haber visto mayor cantidad de tumbas antiguas aquí,
pero ya se quitaron. Ya vimos que están por ahí enterradas ya las canteras. Ahí en esa esquina había un copón, ahí se ve la base. Había varios. Ah, claro. Pero quién sabe, si no sé si el presidencia, personal. ¿De qué material eran los copones? De metal. Era fierro colado. Y pues sí, se veían bastante pesados, macizos. Eran. Pues sí, como para que se los hayan llevado. Ahí estaba otro, ahí sobre esa pieza. Ahí se ve. Pues ese es el panteón de San Francisco de aquí de Casochitlán. Como ya vieron, pues es un espacio que tiene cosas interesantes. Yo digo que sí, y a veces por eso es importante acercarnos a estos relatos que cuentan las tumbas sin hablar, los nombres. No, y interesante los hallazgos que hicieron, ¿no? De ver estos símbolos en algunas tumbas, había que investigar más de qué se trata, qué hay detrás de todo. Ahorita que dijiste esta tumba de la entrada de los vampiros, hay una tumba muy famosa que igual está así como un cofre, pero tiene unas patas como de león, como 4 cabecitas de león. Okay. Y no sé dónde estaba leyendo que decía que cuando le vendes tu alma al diablo, dice que cuando tu cuerpo toque la tierra, le vas a pertenecer al diablo. Y que astutamente este personaje, por eso le puso 4 patitas de león para que su cuerpo nunca tocara la tierra. Y también es la tumba donde siempre hay agua, ¿no? Ah, es la tumba de uno que se apellida de la Fuente. Ajá. Que la mueves y está el agua. Bueno, justamente. Ya no nos dejaron moverla. ¿No llenó? No, porque estaba media rota. Pues si se rompe, pues obviamente te hace responsable de... Yo siempre he querido conocer esa tumba. Me han platicado de ella y he escuchado a Lorena hablar de esa tumba, pero no he tenido la fortuna de conocerla. Pero te digo, esta sí. Lo llevó un sepulturero a Jaime. Y después Jaime por mí ya no vimos al sepulturero. Sí, pero un señor, o sea, bigotito, ya muy grande, el señor me dijo, vente, yo te voy a llevar. No, ya me empezó a decir, siempre hay agua, dice, nada más que no muevas la tapa. Bueno, espérame, porque el plan era entrevistar al señor, ¿no? Que nos dijera. Ya fui por el muy, ya no encontré al señor en todo el recorrido que hicimos, ya no lo volví a ver. Y te digo que se me hizo curioso, son unas patitas de león, así sosteniendo de los 4 ángulos la tumba. ¿Pero es de cantera? ¿O de no, es de mármol. Todo es mármol. Y es un mármol medio azulado, si no mal recuerdo. Interesante. Entonces se me hizo muy interesante y luego leí eso, ¿no? Que decía que su cuerpo nunca iba a tocar el piso para que su alma no le perteneciera al diablo. Yo creo que ese color es en alusión al agua, ¿no? Otra vez, como es de la fuente. Sí, y dice la gente que sí. Yo no vi, quisimos hacer el intento, pero nos dijeron que no se iba a llamar la atención. Entonces no se hizo, pero sí, es exactamente esto. Pues llegamos a la parte final de este video. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Gracias, Arturo, por abrirnos la puerta del panteón, casi, ¿no? Pero sobre todo porque sabemos de tu compromiso con compartir la historia y pues eso es evidente en la forma en la que nos has platicado, ¿no? Sobre algunas de las tumbas de aquí y sobre la historia de Casochitlán. Ahorita fuera de cuadro nos mencionabas la historia de un perro muy particular. Del güero. El güero que llega a la iglesia cuando hay cruz, cuando levantada de cruz, o cuando hay un difunto, ¿no? Platícanos. Sí, de un tiempo para acá nos ha tocado, no fui yo quien se dio cuenta, sino alguien más nos platicó, de que a la salida de alguna misa, cuando hay algún cuerpo presente, un novenario, o a lo mejor cuando hay un aniversario luctuoso de un año específicamente, hay un perro que le llaman el güero, o es un perrito blanco, y me ha tocado ver cómo desde que va entrando el cortejo fúnebre a la entrada del atrio, el perrito ya está ahí. No sé cómo le hace, pero pareciera que sabe cuando va a haber una celebración de cuerpo presente. Y desde que va entrando el cuerpo, el perro va acompañando. Entran ya con el cuerpo, ya estando ahora sí en el pasillo central para la celebración. El perrito muchas veces llega y se echa ahí junto al ataúd. A la salida, ya el perro va acompañando desde la iglesia hasta el panteón. Pero es curioso porque el perrito va ladrando, va dando vueltas, va metiéndose entre la gente, pero sobre todo va alrededor de la carroza o de la gente que viene cargando el ataúd y alrededor de la cruz. Y eso creo que nos recuerda mucho a esta leyenda, ¿no? O este mito que había desde la época prehispánica de que había un xoloscuincle, un perrito que acompañaba a la gente para poder cruzar a la tierra de los muertos. Y si un día vienen a Casochitlán, creo que vale la pena verlo, van a poder conocer a este perrito, que por ahí yo lo publiqué y por eso sé que le dicen el güero, o se llama el güero, pero lo van a ubicar. Y a veces está en la iglesia, ¿eh? Yo creo que ya es como su segunda casa. Y como eso hay muchos otros temas que vale la pena
ir comentando en torno a la muerte, sobre las creencias que hay de lo que se le pone a la gente cuando ya van a ser sepultados. En el ataúd se acompañan de muchos objetos, ya sea del gusto personal o simplemente como parte de la creencia de lo que se le hay que poner, ¿no? Cada comunidad tiene, a mí me ha tocado escuchar, cada comunidad le pone cosas distintas, pero en la mayoría coinciden con algunos elementos, ¿no? Como son algunas cañas llenas de agua bendita, varas con espinas, les ponen unas crucecitas hechas con la palma del Domingo de Ramos. Con esa palma bendita se arman esas crucecitas, se les ponen algunas monedas cortadas por la mitad, detalles así, y por ahí hay otros detalles, pero hay un significado amplio sobre este tema. Pero sí, el tema de la muerte da mucho de qué hablar. Pues, ¿te parece si te comprometemos para una segunda edición sí, y visitamos otro panteón, ya sea de aquí o... porque está el otro panteón? Sí, podríamos... hay dos, que es el de la Cruz de Guadalupe, que está a la entrada, y también tiene ahí cosas interesantes que ver. Pues muchas gracias, Arturo, y gracias a ustedes por vernos, por acompañarnos, y no olviden suscribirse, nos apoyan con un like, y esto fue Entre Héroes y Tumbas. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, ya. Ya te ganó, güey.